tienen como que más o menos esa función del núcleo sinusal. Nosotros somos ¿la respuesta de qué? Que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es mayor que de la AB y de las fibras de Purkinje. ¿Es eso? ¿Cómo decir? Es que pueden tener su autonomía, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Tanto en un momento las fibras de Purkinje, o sea, tienen esa ritmicidad. Pero ¿por qué se lo considera en sí al nódulo sinusal? Precisamente por eso, ¿sí? Porque la frecuencia del nódulo sinusal es mayor que ellos, ¿no? Por eso es más que todo. Ahora los otros evidentemente ayudan en este procedimiento, ¿no? Pero si el nódulo sinusal me falla, va a haber, no se dice que no, estas descargas, pero no de la misma forma, ¿no? Esa es una forma de compensar, como por ejemplo les decía, que el Chagas va a atacar, por ejemplo, si podemos hablar del nódulo sinusal. Y al paciente, si estuviera ahí con la enfermedad, diríamos que ya no va a dar, ¿no es cierto? Total radical de no funciona. Pero es por eso que aún existe esa excitación. ¿Por qué? Porque tenemos el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Pero hasta un límite, ¿no ves? Si no, ya se tendría que, es como decir, aún puedo caminar con esta rueda hasta que después tengo que cambiarla porque va a llegar un momento dado que no funciona. Es igual, ¿verdad? Entonces, cada vez que se produce una descarga en el nódulo sinusal, su impulso se conduce al AB, a las fibras de Purkinje, tomando las descargas de sus mensajes. Hemos hablado de los marcapasos que pueden existir anormales, o sea, en realidad, o ectópicos, ¿no es cierto? Que pueden darse en un lugar dado donde no se tienen que dar estos marcapasos, pero eso ya es más patológico, ¿no es cierto? Sí se puede dar, pero nosotros hablamos de la parte física, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica, como se dice, del músculo ventricular? Porque ahí van, ¿eh? Las fibras de Purkinje hacia dónde nos llevan, a la parte ya de los ventrículos, ¿no? Esa rápida conducción de nuestro sistema de Purkinje que se va viendo hace que ese impulso cardíaco llegue, como dice, a casi todas las porciones de nuestros ventrículos en un breve intervalo. ¿Miren cuánto tiempo? La primera fibra ventricular de solo 0,03 a 0,06 segundos antes de la excitación de la pulpa. Esta sincronización hace que todas nuestras porciones de aquí, de nuestro músculo ventricular, porque él es el que está recibiendo, ¿no es cierto?, comiencen a contraerse casi al mismo tiempo y que después sigan contrayéndose durante aproximadamente otros 0,3 segundos. ¿Qué nos está? Es importante este sistema del Purkinje. ¿Para qué? Porque ya hemos dicho específicamente hacia dónde está yendo, hacia la parte de los ventrículos. Súper importante porque de dónde se da la sístole. Del ventrículo derecho. ¿Cierto? Porque lo que se va recibiendo, no, acuérdense de la sangre, que no es, ya recibe sangre oxigenada, movimiento, ¿no es cierto? Y después vamos a hacer la sístole. Por eso es tan importante el sistema de Purkinje, porque él es el que rige esta contracción de ambos ventrículos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos, pero siempre hay el mayor, ¿no es cierto?, que es nuestro nódulo sinusal, ¿sí? Ahora, como dice, miren, los nervios simpáticos y parasimpáticos controlan el ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos. Acuérdense que les he dicho, ¿no? Afecta, cuando hemos hablado de una forma en general, que afectaba la parte nerviosa, decimos la parte de temperatura, la parte hormonal, ¿no? Pero aquí, por eso, si vamos viendo, estos nervios simpáticos y parasimpáticos van a controlar ese ritmo, ¿sí?, y la conducción de los impulsos. Como dicen, los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación del músculo ventricular, así como en todas las demás zonas. Los parasimpáticos se distribuyen, miren, principalmente a donde, a los nódulos sinusal, sino auriculoventricular y auriculoventricular en mucho menor grado que en el músculo de las dos auriculares.
el simpático, ¿dónde más estuviera actuando? Las fibras. Más, no estoy diciendo exclusivamente, a nivel de dónde, de los ventrículos, ¿no es cierto? No, por eso dice, los simpáticos se distribuyen evidentemente en todas las regiones de nuestro corazón, pero con una intensa representación. Eso se refiere, donde es mayor, es donde en el músculo ventricular. Y el parasimpático se va a distribuir donde, en los nódulos, ¿sí? El nódulo sinoauricular y el aurículo ventricular, y en menor grado al músculo de las dos aurículas, ya apenas directamente al músculo ventricular, ¿no es cierto? Entonces mi parte simpática se va, no estoy diciendo de que no existe, se da en la parte del corazón, pero más exclusivamente, no exclusivamente, más se podría decir mayor cantidad en parte ventricular, ¿no? Y los parasimpáticos en estos nódulos, casi menor grado auriculares y a casi mucho menos todavía ventrículos, ¿no es cierto? Entonces eso es, por eso es tan importante ver si hay alteraciones en el simpático o en el parasimpático, ¿no es cierto? Entonces, como dice, la estimulación parasimpática ralentiza el ritmo. ¿Cuál es el que más activa, el simpático o el parasimpático? El simpático. Y el parasimpático es el un poco más lento. No sé si alguna vez van a escuchar pacientes que no toleran las multitudes, facilitos empiezan a marear, o personas en las cuales no toleran, por ejemplo, los aulas, ¿sí? Esos pacientes tienen problemas a nivel vagal, ¿sí? Entonces facilito ellos se pueden llegar a descompensar, ¿sí? Porque normalmente ellos son más parasimpáticos, son más lindos, y cuando empiezan a subir la clase demasiado caliente, ahí es donde se altera a eso mismo, ¿sí? Por eso aquí, por eso dice, la estimulación parasimpática, que es la vagal que estamos diciendo, va relante, ¿qué diría? Va a disminuir, se podría decir, ¿no es cierto? Disminuir, lo va a hacer más lento el ritmo y su conducción, ¿no? Por eso dice, la estimulación de los nervios parasimpáticos que llegan al corazón, o sea, los vagos, hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta hormona tiene dos efectos sobre el corazón. Primero, ¿qué hace? Miren, reduce la frecuencia del ritmo nódulo sinusal. Y acuérdense, recién hemos terminado de hablar, ¿qué hacía mi nódulo sinusal? Envía, ¿no es cierto?, estas excitaciones. Entonces, si me está reduciendo esa frecuencia, evidentemente también va a reducir esa función cardíaca, ¿no es cierto?, esa contractilidad. Y segundo, ¿qué hace? O sea, por lo que libera, ¿no es cierto?, reduce la excitabilidad de las fibras de la unión, auriculoventricular, entre la auricular y el nódulo auriculoventricular, retrasando de esa manera la transmisión del impulso cardíaco cerebroventricular. Ese es nada más, o sea, disminuye por estos dos efectos. O sea, primero voy a disminuir, ¿por qué? Lo que va a hacer es que libere ¿quién? A la acetilcolina. Y si esta acetilcolina está liberada en el corazón, va a trabajar o va a actuar. Entonces ahí lo va a hacer más lento, ¿no es cierto? El parasimpático. Personas que es, yo una vez decía, ¿no?, con cardio, pero ¿y eso cómo se puede mejorar? Y nada. Hay personas que son así. Lamentablemente son así, o sea, como que más funciona, son más parasimpáticos. ¿Y saben quiénes son? Son los pacientes muy renegones, ese es el perfil de las personas que siempre quieren salirse con su gusto, eso, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sobre todo es en un momento dado, por cualquier cosa, facilito cambia lugares, como les digo, así muy cerrados, o lugares en los cuales generan una vasodilataciones, el paciente, para tener bien, decimos, estos pacientes son parasimpáticos, ¿no es cierto? Imagínense, ellos, como son más bajitos, manejan entonces una frecuencia cardíaca más lentita, pero ya les he dicho, no tiene que disminuir a menos de ¿cuánto? 60
60. Eso ya hay que tomar en cuenta. Eso ya puede ser un problema mayor. Estas personas manejan así 65, 64, van a ver más o menos, ¿no? Entonces, esas son las personas vagales, se podría decir, ¿no? Que generalmente tienden a tener esa tendencia de ir más lleno. Y los lugares bajos, ya cuando van a Santa Cruz, qué sé yo, o sea, hay que ver, más líquido. ¿Qué tendría que hacer? Oremos, ¿no es cierto? Porque va a estar más clarito todo. Entonces, agua, ¿no es cierto? Para mejorar un poco eso y no se me desmaya. ¿No ven? Entonces, eso es. Una estimulación vagal débil a moderada, miren, reduce la frecuencia del bombeo del corazón. Miren cómo estimulaciones de débil a moderada me está reduciendo esa frecuencia del corazón. Con frecuencia hasta un valor tan bajo como la mitad de lo normal. Además, como dice, la estimulación de los nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación rítmica o del nódulo sinusal o puede bloquear, eso ya sería más grave, ¿no es cierto? Completamente la transmisión del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. ¿Y qué pasa si no hay transmisión de aurículas a ventrículos? No hay sístole, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener. Miren, tan solo como dice estimulación vagal de débil a moderada, ya va a reducir la frecuencia del corazón, ¿no? Eso es lo que normalmente se ve, ¿sí? Hacia los ventrículos a través del nódulo. En cualquier de los casos, o sea, hay tres estimulaciones, ya distinguimos más, las señales excitadoras transmisoras, hemos dicho, rítmicas, ya no transmiten hacia los ventrículos. Pueden dejar de latir durante 5 a 20 segundos. Miren, 5 a 20 segundos dejar de latir. Después, alguna área pequeña de estas fibras del Purkinje, habitualmente en la porción del tabique inter, ¿no es cierto?, el ventricular, auriculoventricular, presenta un ritmo propio y genera la contracción a frecuencia de 15 a 40 por minuto. Ese fenómeno se denomina escape ventricular. Está queriendo ayudar. No es, por eso les digo, manejarlo, lo que hay que hacer para mejorar. Yo seguía diciendo, ¿y cómo se puede mejorar esto? No, eso les digo así con experiencia, porque mi hija es así, ella es parasimpática, y yo me la paso dándole agua, líquidos, ¿por qué? Porque se me puede bajar cualquier lugar. Por eso yo seguía insistiendo en decir, ¿cómo puedo mejorar esto? No se puede, porque lamentablemente por eso hay algunos pueblos que son así, vagales, parasimpáticos, y fácilmente se les puede compensar. Entonces, esto no es otra cosa, es cuando hay problemas congénitos para poder arreglarlos, voy a decir así, o operarlos, ¿no? Esto es función, eso es lo demás, ¿no? Entonces son la parte nerviosa la que está. A este fenómeno, como dice, como no está pasando, miren, imagínense esos 5 a 20 segundos, ¿no es cierto? Siempre el cuerpo va a tratar entonces sí de compensar, evidentemente. Pero por eso dice un ritmo propio, a ese ritmo propio, porque se acuerdan que les decía por eso que las fibras del Purkinje y el nódulo auriculoventricular como que tenían misma función del nódulo sinusal, solo que el que más veloz tiene, ¿quién es? El nódulo sinusal. Aquí, por ejemplo, está trabajando ¿quién? Ellos, ¿no es cierto? Estas fibras, pero ¿por qué? Porque en el otro lado no está funcionando como se debería. Entonces, por eso dice, a ese fenómeno, esto de que lo que se hace, empiezan, ¿no es cierto?, a hacer un ritmo propio, tratan de hacer un ritmo propio ya que no los tienen del otro lado, esas fibras del Purkinje, entonces va a generar esa contracción, pero cuando hace ese ritmo propio, una frecuencia, miren, de 15 a 40 por minuto, a eso acuérdense, se llama escape ventricular, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente vemos en nuestros pacientes. El mecanismo de los efectos vagales. Ahora, la acetilcolina que se libera en las terminaciones vagales aumenta mucho, si ya estamos hablando del mecanismo, por qué se da, aumenta mucho la permeabilidad de las membranas de las fibras aquí a los iones potássicos. Eso estamos viendo ahora mecánicamente, de los transportes,
¿quiénes están participando? Bueno, ahí es el participante sí o sí, es este nervio, el nervio simpático es el que está ahí molestando, perdón, parasimpático, ¿no ven? Es el que está ahí haciendo que nos genere estos ciertos, voy a decir, problemas, ¿no? En el nódulo sinusal, ese estado de hiperpolarización que les he dicho, ¿no es cierto?, que entra, hace el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal mucho más negativo. O sea, cuando se da eso, chicos, esa hiperpolarización a nivel de las membranas del nódulo sinusal de estas fibras, lo va a hacer más negativo de lo habitual. Quiere decir, de menos 65 a menos 75. Lugar del nivel normal es de menos 55 a menos 60 milivoltios. Por tanto, el aumento inicial de ese potencial de membrana del nódulo que produce la corriente de entrada de sodio y de calcio tarda mucho más al alcanzar el potencial para la excitación. ¿Qué estoy queriendo decir? Si ustedes se acuerdan, hemos hablado cómo se hace el transporte normal, ¿no es cierto? Pero aquí ya estamos viendo entonces quién está generando la presencia de de esta liberación de la, ¿qué se libera? Acetilcolina por tiempo de nervio parasimpático. Y miren todo, bueno, primero hablado de una forma general, ¿qué hace? Me disminuye, ¿no es cierto?, la contracción. ¿Y qué es lo que está generando? Es eso, ¿no? De que se haya hecho más negativo interiormente porque se ha hecho permeable, han salido potasio. Pero entonces, y además me hace mucho más negativo las fibras del nódulo sinusal, que les he dicho que ese es uno de los principales, ¿no es cierto? Eso es, no es